La palabra del Señor dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Amén. Perdonadme si tengo que carraspear de vez en cuando. Un texto con muchos detalles, como para varios sermones. El domingo pasado estuvimos viendo acerca del ministerio, precisamente del ministerio de Juan el Bautista como precursor de Jesús, como la voz que clama en el desierto, ¿no? Como el Elías que habría de venir primero. Pero hoy, para sorpresa de todas y todos nosotros, encontramos que el gran Juan, el más grande profeta de los nacidos de mujer, ¿no?, según se dice en el versículo 11, estando encarcelado, tiene dudas sobre Jesús. Y la duda se presenta a todo el mundo. Las dudas vienen incluso a las personas que son ejemplo de fe. En las situaciones difíciles, aquí estaba Juan, en la cárcel, y no era tonto, seguro que se las veía venir. Pues en las situaciones difíciles nos vienen dudas. La confianza, la fe, están presentes, pero entremezcladas con la duda. A veces, popularmente en las iglesias se dice que la duda es un pecado, y entonces todo el mundo se queda callado y nadie manifiesta lo que piensa para que no le juzguen. No todas las dudas son como la que tenemos en Eva, ¿no?, y en el Edén, ¿no? Eva y Adán, que dudan de lo que Dios les ha dicho. Todas las dudas no son de ese talante, no son de ese corte. Y cuando esto pasa en una comunidad cristiana, la confianza entre las personas se deteriora. Hay miedo a que te juzguen por tu supuesta falta de fe. Y ya sabéis lo que a mí me gusta recordar, normalmente cuando toca este pasaje, me gusta recordar lo que decía uno de los grandes teólogos del siglo XX, que era Paul Tillich, que la duda no es lo contrario de la fe, sino una parte de la fe. Y esto no lo dice él, pero lo digo yo, ¿no? Cuando podemos compartir nuestras dudas y expresarlas, como hizo Juan en confianza, en vez de recibir condenación de los demás miembros de la Iglesia, lo único que puede o debe pasar, en sentido positivo, es que obtengamos una respuesta edificante para esas dudas. En la resurrección de Jesús, Tomás manifestó sus dudas, ¿verdad? Pero luego tuvo un privilegio, la respuesta de parte de Jesús, y pudo tocar sus heridas y dejar de ser un incrédulo, ¿no? Hay que agradecer que esto esté en la Biblia y que no se esconda, aunque algunas veces somos nosotros los que pasamos por alto estas cosas
para no verlo, para no enfrentarnos a estas realidades, porque tendemos a idealizar los héroes de la fe y no ver sus fragilidades, pero es que las fragilidades nos enseñan mucho. Juan el Bautista predicaba la venida del reino de Dios, la venida del Mesías, y lo hacía con acierto, habiendo sido inspirado por Dios para proclamar al pueblo esa metanoia, esa conversión necesaria, ese cambio de vida para recibir lo que está por venir y dejar atrás tu vida pasada. Estaba en lo cierto, era correcto. Sin embargo, Juan seguía siendo un profeta, digamos, de los antiguos, del antiguo pacto. Veía las cosas según se concebía en la mentalidad de su época. Entendería el reino de Dios como una irrupción repentina y cataclísmica, y al Mesías como un líder político y militar, como también los discípulos lo entendieron en un principio. Y en la confesión de Pedro, cuando Pedro lo confiesa iluminado por el Espíritu, está en lo cierto. Sin embargo, luego las connotaciones que tiene, se ve acto y seguido, cuando luego niega a Jesús, cuando le dice que esto no te pase, ahí se ve que Pedro no ha entendido muy bien de qué va la cosa todavía. Así que en la cabeza de Juan, esto de verse a sí mismo derrotado y encarcelado en una prisión no parecería muy justo, siendo él un profeta de Dios. No encajaba en su mente y en sus dudas, pues quería saber si verdaderamente Jesús era el Mesías esperado. Así que desde la cárcel encarga a 2 discípulos suyos de su grupo, del grupo de Juan, que no son los mandeos posteriores, para que vayan a Jesús y le pregunte directamente. Dice el versículo 2 que Juan había oído sobre los hechos de Cristo. Y esto en parte debería bastar para tener convicción y seguridad en su fe. Pero su fe tenía la compañía de la duda. Y si tú hacia ti, ¿no?, tienes honestidad, verás que también es así contigo en tus adentros, en tu caminar de fe. A veces hay dudas. Cuando hablamos de que alguien tiene una fe sólida e inquebrantable, es a pesar de sus dudas que lleva encima también esa persona. No porque esa persona esté ajena de dudas. Eso en cualquier persona que es modelo de fe. Entonces, los discípulos de Juan llegan donde está Jesús y les hace la pregunta de si él es el Mesías esperado. ¿Y Jesús qué responde? Jesús no responde, sí, soy yo. No dice eso. Sino que quiere que sus propios actos, sus propios hechos, sus obras, den testimonio de quién es Él y les confirme a ellos quién es. La mejor presentación que puede tener una persona de sí misma son sus hechos, sus actos, y no su fachada o lo que pueda decir. Jesús no hace como tantos otros supuestos mesías de su época, que son solo mesías de boquilla. No espera que la gente le crea porque lo dice, sino que muestra unos hechos que hablan por sí solos. Solo queda una pregunta. ¿Son estos hechos, de los que además habla todo el mundo, hechos convincentes para decir si es el Mesías? La respuesta debería ser suficiente para que Juan el Bautista quede tranquilo en la cárcel, para que quede consolado y esperanzado en la difícil situación que vive en su prisión, para que cuando vea el hacha o el cuchillo o la espada que le va a rebanar la cabeza, afronte el miedo con otra esperanza, con una convicción. Jesús tenía un proyecto mesiánico. Como vemos en el capítulo 4 de Lucas, Jesús tenía su programa, un discurso programático o un manifiesto programático. Se trata de dar cumplimiento a las expectativas mesiánicas anunciadas en Isaías y en otros profetas, ¿no? Este proyecto o este programa es el siguiente, que además sabéis que me encanta. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para anunciar la buena noticia a los pobres. Algunos manuscritos añaden
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, porque lo tenemos en el texto de Isaías. Y sigue, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año bueno del Señor. Este es el planteamiento y la labor mesiánica de Jesús. Y esto no son simples palabras, sino que se traduce en hechos concretos. Y estos hechos son los que van a servir de respuesta a Juan. Jesús se aplica el texto dando a entender que con él ha llegado el año agradable del Señor, el jubileo escatológico. Ese jubileo, desde la esperanza antigua que tenían los judíos, implicaba un perdón colectivo del pueblo. Es Jesús trayendo el reinado de Dios quien inaugura el tiempo de gracia. Y lo va a mostrar con sus actos sanadores, liberadores. Y este pasaje de Isaías que he mencionado invita también a nosotros a tomar postura contra la pobreza, contra el miedo, contra la opresión, la enfermedad, las situaciones de vulnerabilidad. Por eso mismo Jesús sirve de modelo a los creyentes, personas como tú y como yo, que con el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque somos templos del Espíritu, seguiremos este itinerario que Jesús ha marcado desde esa lectura de Isaías. Y esto no es una lectura piadosa que yo o los pastores hagamos, sino que también lo ven así los especialistas, los eruditos, como Larry Hurtado. Volviendo al pasaje, Jesús dice a los discípulos de Juan, volved a Juan y contadle lo que estáis viendo. Y lo que estáis viendo y oyendo. Es decir, lo que estáis viendo vosotros mismos. Está hablando con los discípulos de Juan. Es que vosotros mismos lo estáis viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Por cierto, como yo sé que aquí algunos hay de los que les interesan las investigaciones del Jesús histórico, como se llaman los estudios así como más científicos, que tratan de hacer desde la historiografía una biografía de Jesús, todo este pasaje pasa, digamos, lo que es uno de los criterios analíticos que se pone, que es el criterio de dificultad. Porque el cristianismo primitivo, o el evangelista que narra esto, no se habría inventado un diálogo donde el precursor de Jesús, que es Juan el Bautista, dudase o desconfiase de si Jesús era el Mesías que habría de venir. Esto lo tenemos aquí porque así fue. No tiene sentido inventar una historia que desprestigie el honor o la confianza de Juan el Bautista, el más grande de los profetas, en Jesús, si no es que pasó así de verdad, ¿no? Y en la respuesta de Jesús vemos la confirmación de algo que durante buena parte de los estudios del siglo XX, parece que estoy dando una conferencia, pero se ha cuestionado, que es la autoconciencia mesiánica que tuvo Jesús de sí mismo y de su proyecto, como cumplidor de las profecías de Isaías. Así que, aludiendo a los textos de Isaías, Jesús dice, los ciegos ven, está en Isaías 35:5, y la versión griega de Isaías 61, en el versículo 1. Los cojos andan, Isaías 35:6. Los sordos oyen, Isaías 35:5. Los muertos resucitan, Isaías 26:19. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia, Isaías 61:1. Entre otros textos, ¿vale? A finales del mes pasado falleció uno de los más grandes estudiosos de la Biblia, de aquellos que estudian la Biblia, digamos, científicamente, desde la metodología científica, desde la filología, la historiografía, la arqueología, la crítica textual y otras disciplinas. Me refiero a A.P. Sanders, que Pablo Medina tiene 2 libros en las librerías, si no tiene 2, tiene 3, que algunos ya le he echado el ojillo. Pues este señor tan científico, tan erudito, tan reconocido en el ámbito universitario, incluyendo especialistas no creyentes, dijo, si no recuerdo mal sobre este mismo pasaje, que las masas, ¿no?, la gente, la muchedumbre, seguía a Jesús
por su fama de taumaturgo, es decir, porque hacía hechos portentosos. Por tanto, si las sanaciones de Jesús hubiesen sido ineficaces, no habría causado ningún interés en la gente. Las sanaciones de Jesús destacaban por encima de los simples curanderos de la época. Y nosotros sabemos por qué. ¿No es así? Él era el Mesías, era el Hijo de Dios, y daba cumplimiento a las expectativas mesiánicas. Con él, el reino de Dios estaba irrumpiendo, estaba viniendo. También Esther Mikkel, que es otra especialista del estudio académico, y que al igual que A.P. Sanders murió el mes pasado, extraña y triste coincidencia, pues dice ella que la práctica de las sanaciones y la expulsión de demonios que hacía Jesús es de los datos que los historiadores tienen encima de la mesa como que Jesús realmente era un sanador y un liberador, y que son datos que se deben considerar como históricos en este tipo de análisis científico, pero claro, cuando luego empleas el método científico que trata de acercarse a estos eventos, pues nunca se puede hacer de una forma satisfactoria, porque la metodología científica no puede entrar en las intervenciones de Dios, ¿no? Además dice ella que no se explica bien la fama que Jesús tuvo como persona que echaba demonios y sanaba, y lo poco que luego los especialistas académicos atienden a estos hechos cuando estudian el ministerio de Jesús. Curioso. Y Esther lo dice, y ella no era así como piadosita, ingenua, no crédula. Perdonadme, ¿eh? Ella era una académica de prestigio, aunque también era una persona de fe. Y es interesante que estos dos eruditos, dos titanes del estudio académico, digan estas cosas. De verdad, ¿eh? Qué incómodo. Dentro del sentido de los textos del Evangelio, para nosotros es importante ver también que Jesús no anuncia el reino de Dios como algo futuro, que también lo es algo futuro, sino que de alguna forma lo anuncia como algo que se va abriendo, algo que va ocurriendo, algo que poco a poco va aconteciendo, y sus signos, sus sanaciones, sus liberaciones son testimonio de este hecho. El reino de Dios, como decía antes, va viniendo en actos concretos, y nosotros, acompañados del Espíritu de Dios, seguimos abriendo el reino, digamos. Además, para mayor claridad, en aquella sociedad del siglo I, hay que ver que la expectativa mesiánica, en la mentalidad que el Mesías cumpliría lo que anunciaba Isaías, como hemos visto, ¿no? Como hace Jesús, esa expectativa estaba entre muchos judíos. Los esenios, que habéis oído hablar de ellos, los que vivían en Qumran, los qumranitas, como vemos en sus textos, por ejemplo, en la línea 2 del fragmento 4Q521, que estos de los que aparecieron en las cuevas de Qumran, en esos descubrimientos de los años 40, me parece que era, ¿no? Pues ahí en ese documento muestra esta misma conexión. Y también en otro documento que apareció en otra cueva, que es el 11Q Melquisedec, pues que son textos de Qumran, pues ahí se ven la misma expectativa. Expectativas que son comunes a las que Jesús muestra en la sinagoga y similar también a la respuesta que Jesús le da a los discípulos de Juan. Con todo esto, porque yo no quiero cansaros, porque es verdad que esto parece un poco una conferencia, no quiero cansaros, perdonadme los datos técnicos, pero quiero que veáis que la respuesta que finalmente se van a llevar estos discípulos de Juan a Juan, ese Juan dudoso, que estaba desconfiando o mostrando incertidumbre sobre Jesús, a pesar de haber sido él mismo el que anunció que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, pues esa respuesta de Jesús que llevan los discípulos de Juan era clara, Era clara por Isaías. Era clara porque los textos de su época que he mencionado y otros tanto, esa expectativa, facilitaban entenderlo con esa claridad. Y era clara porque los discípulos de Juan
Podrían dar testimonio por ellos mismos, como dice Jesús en su respuesta, porque ellos estaban viendo y oyendo. No por otros, no por lo que decían otros, sino que ellos mismos estaban siendo testigos presenciales de lo que Jesús estaba haciendo. En otras palabras, Juan ha mostrado su duda abiertamente, en un momento crucial de su vida. Se ha dedicado a un ministerio importantísimo. Pero encarcelado y a punto de morir, le asaltan dudas. Pero no se calla, quiere saber y pregunta. No hizo como muchas personas cristianas de hoy en día, que se callan sus dudas para no parecer débiles en la fe, sino que expuso abiertamente la duda y mandó preguntar. Incluso no le importaba que sus propios discípulos supiesen que él dudaba. Y la respuesta, tal y como yo la entiendo, cumplió o superó la duda de Juan, porque fue bastante clara y rotunda. Tengamos un buen ambiente aquí en la comunidad para preguntar, para expresar dudas y para transmitir testimonios que edifiquen la Iglesia. Yo esta mañana estaba perfectamente, ¿eh? Yo no sé. Bueno. En un sentido figurado, y quizá no tan figurado, nosotros fuimos ciegos que ahora ven. Fuimos sordos que ahora oyen. Hemos sido, en algunos casos, leprosos rechazados que ahora son aceptados en la nueva sociedad de su reino y que por tanto han sido limpiados. Hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados y ahora vivimos. Estamos incluidos en esa respuesta que Jesús lleva a Juan. Y ahora estamos unidos a la misión que da vista a otras personas, que ayudan a que otros escuchen, a que otros sean limpiados, acogidos, restaurados, a que otras personas muertas resuciten a la vida nueva. Estamos convocados a dar a los nuevos Anabim, a los nuevos pobres, la esperanza del Evangelio del Reino. Seguimos con el programa de Jesús, teniendo en cuenta esto en tu día a día, ¿no? Ahí es donde se pone en práctica nuestra fe. Que la reflexión tuya en estos, bueno, también la mía, en estos días de Adviento y la libre expresión de tus inquietudes pueda traer para ti, de parte de Dios, respuesta a tus dudas. Pueda también incluirte, si es que no te ves ahí, incluirte entre los ciegos y sordos que ahora ven y escuchan, entre los muertos en delitos y pecados que resucitan a la vida nueva en Cristo, entre los leprosos que son limpiados. Y además conducirte en tu compromiso junto a la comunidad de hacer discípulas y discípulos desde el amor del Señor. Id y haced saber a Juan, pero y a Pepe, y a Susana, y a Inma, y a Antonio, y a Jaimito, y a José Carlos, y a tu vecino, y a tu prima, y a tu... Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Soli Deo Gloria.